Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 22 al 36, donde está escrito el discurso del apóstol Pedro que estábamos estudiando y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente que del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está aún con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no vería corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hasta aquí la palabra del Señor. Desde luego, este Pedro no era el que lo negó, el que negó al Señor 3 veces seguidas. Este es un Pedro diferente, ahora lleno del Espíritu Santo, se atreve a hablar la palabra de Dios con poder y autoridad. Y lo primero que hace es apelar al testimonio del propio Dios respecto de Jesús Nazareno. Dios lo respaldó, de tal modo que nadie podía negarlo. Las maravillas, los prodigios y las señales eran evidencias más que suficientes del respaldo de Dios a la vida y ministerio de Cristo. Hay quienes pretenden que todos los siervos de Dios realicen señales, prodigios y milagros. Afirman que Jesús las hizo, que los apóstoles también, y por consiguiente todos los siervos de Dios debieran hacer milagros. Pero olvidan que no eran los siervos de Dios los que hacían los milagros, sino Dios por medio de ellos. La misma palabra de Dios, la Biblia y la historia demuestran que una vez concluida la palabra de Dios, aquellos milagros fueron desapareciendo. Conforme se iba escribiendo la palabra de Dios, cada vez había menos milagros, menos señales, menos prodigios. Jesús mismo profetizó que ya no habría señales, que ya no daría señales a quienes la demandaban, sino la señal de la resurrección. Lucas capítulo 11, versículo 29. Como obstáculo para aceptar a Cristo como el Mesías, estaba el hecho de su muerte en humillación. Y a esta dificultad responde Pedro diciendo que todo ocurrió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No porque sus enemigos hubieran prevalecido contra él, sino porque así lo había decretado Dios para la salvación de todos. No fue el gobernador romano ni los sacerdotes o fariseos quienes estorbaron el ministerio de Cristo matándolo,
sino que ya Dios había planificado que las cosas sucederían de ese modo. Pedro presenta dos elementos que no debemos confundir. Por un lado, el determinado consejo de Dios, es decir, el plan de Dios. Pero por otro, el anticipado conocimiento que Dios tiene de todo. Es decir, que Dios sabía la maldad de los hombres y cómo atacarían a su Hijo Jesús. Y Él usó esa maldad como parte de su plan para redimirnos del pecado, permitiendo que Cristo ocupase nuestro lugar en la cruz. Por tanto, aunque cuadraba con el plan de Dios, quienes crucificaron a Cristo fueron responsables por sus actos. ¿Quién en Jerusalén no había oído 50 días antes sobre la muerte de Jesús en la cruz? La proclamación de la resurrección de Cristo, en un tiempo en que había muchísimos testigos que podían verificarlo, evidenció que Jesucristo realmente era el Mesías. La resurrección fue la evidencia más apabullante de que Jesús era quien había dicho ser, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La resurrección formó parte importantísima de la predicación apostólica. De hecho, el apóstol Pablo escribió que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. 1 Corintios 15, versículo 14. Sin la resurrección no hay salvación. Porque está escrito que si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 15, del 16 al 18. Pero Cristo resucitó por la gracia de Dios, demostrando que nuestra fe tiene un sólido fundamento. Pedro citó a David, quien había profetizado la resurrección de Jesús en el Salmo 16, versículos del 8 al 11. Explicó que el rey David no escribió eso de sí mismo, ya que él murió y lo sepultaron y todos conocían dónde estaba el sepulcro de David. David seguía muerto. Pero escribió aquellas palabras acerca del Mesías que debía morir y resucitar. Pedro afirmó que el cuerpo de Cristo no se corrompió porque Dios no lo permitió. La resurrección interrumpió el proceso y al hacerlo, glorificó a Jesús. Así que la resurrección no solo estaba profetizada, sino que formaba parte del plan de Dios. Después, refiriéndose a la ascensión de Cristo al cielo, citó el Salmo 110, versículo 1, para darle sustento profético, afirmando que Dios lo había exaltado hasta el trono de la gracia, a su diestra en las alturas. Pedro termina esta parte de su discurso diciendo que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es el resumen de su mensaje. Aquí Pedro, tras exponer los antecedentes como evidencia, los llevó a una lógica conclusión. Cristo es el Mesías, el Señor y Cristo. Y deben confiar en Él. Pues Dios estaba confirmando el ministerio de su Hijo como Señor y Mesías. La palabra que usó Pedro para Señor es la palabra griega que los judíos usaban para traducir el nombre de Jehová a ese idioma. A partir de ese momento, Pedro no deja opción posible. O reconoces a Cristo como Señor, o estás rechazando el testimonio que Dios mismo ha dado acerca de Él. Queridos hermanos y amigos, déjame preguntarte, ¿ya tomaste tu decisión? ¿Aceptaste el testimonio de Dios acerca de Jesús o crees que Dios miente? ¿Es Cristo tu Señor o aún no? De esta decisión depende nuestro destino eterno. Veamos, si dices que Jesús es tu Señor, ¿perseveras en sus enseñanzas? Porque si dices que Jesús es tu Señor, pero no lo obedeces, solo estás mintiendo. Que Dios nos ayude a todos a meditar en su palabra
y a tomar decisiones y glorificarlo de ese modo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sean felices, hermanos, mediten en la palabra del Señor.